Hola, hola, buenos días. Buenos días. Pues vamos a dar inicio hoy a nuestro devocional y vamos a estudiar, vamos a estar estudiando Gálatas 6, versículos 7 y 8. Gálatas 6, 7 y 8. Dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Vemos aquí como Pablo es claro con los Gálatas. Y, al inicio de este verso dice, no se engañen. Es como Pablo diciéndole a los Gálatas, no se crean sus propias ideas de que Dios no ve lo que están haciendo. No se crean sus propios argumentos de que Dios no está viendo aquello que está sembrando, aquello que están sembrando. Eh, Pablo, es como Pablo finalmente les está diciendo, Dios es omnisciente, Dios todo lo sabe, a Dios no lo vamos a poder engañar. Tal vez una actitud nuestra, a lo mejor podemos engañar a nuestro esposo, podríamos engañar a nuestros hijos, a nuestros amigos, pero aquí Pablo les está haciendo claro, a Dios ustedes no lo pueden engañar. Dios tiene su mirada puesta en cada uno de nosotros y se da cuenta de cada detalle, se da cuenta de cada actitud. Y Pablo les es claro, les está diciendo, aquello que ustedes dicen, a lo mejor esos comentarios, cada actitud que tienen, cada pensamiento que está depositado en sus mentes. Todo eso que ustedes están haciendo, están diciendo, están teniendo, todo eso, Dios está dándose cuenta. Y no solo eso, todo eso, finalmente al paso del tiempo, estará produciendo una cosecha. Eso es lo que Pablo les está aquí siendo claro a los Gálatas. Y les añade algo Pablo, les dice, o hay de dos, lo que ustedes hagan, lo que ustedes siembren, lo que ustedes digan, lo que ustedes piensen, o hay de dos, es una semilla, una siembra para nuestra carne o es una siembra para nuestro espíritu. Solo hay de dos, aquí les está diciendo Pablo. Y tenemos un Dios práctico. Dios no está, Dios nos es claro en su palabra. Si ustedes siembran para su carne, habrá una cosecha llamada corrupción. Si ustedes siembran para su espíritu, habrá una cosecha llamada vida eterna. Y mira, en Juan 3:16, tú y yo ya nos lo sabemos. Jesús fue esta semilla en ti y en mí para producir una cosecha llamada vida eterna en nosotros. Jesús fue esa semilla. Y el Señor está interesado en que nosotros, el Señor está interesado en que tú y yo sembremos buenas semillas. Primeramente en que nuestro corazón se convierta en esa tierra, que día a día estemos sembrando buenas semillas. ¿Por qué? Porque el Señor anhela que tú y yo seamos partícipes de una vida eterna. Y no me refiero solo a esa vida que tú y yo vamos a disfrutar cuando vayamos a su presencia. Desde este momento, el Señor se entregó a sí mismo como esa semilla para que desde el momento en que tú y yo le recibimos, desde ese momento podamos estar disfrutando de una vida eterna. Eh, Tal vez hoy sea ese buen momento para sembrar nuestra propia vida. Así como el Señor fue ese ejemplo de siembra, el Señor quiere que tú y yo ahora seamos esos ejemplos de siembra.
No, no, incluso nuestras propias semillas en cada corazón pueden cambiar historias. Siempre las buenas semillas van a traer buenas cosechas. Y vemos aquí como en este verso, en esta narrativa de Gálatas, vemos como la palabra dice, cuando ustedes siembran para su carne, segarán corrupción. Imagina un agricultor que siembra para obtener manzanas, está esperando obtener manzanas, no va a obtener algo diferente a lo que sembró. Y, y es, que, eh, y es que este es un principio. En la Biblia hay varios principios y este es uno de ellos. Lo que tú y yo sembremos es lo que tú y yo vamos a cosechar. Dice esta parte, si ustedes siembran para su carne, si ustedes siembran críticas, si ustedes están sembrando chisme, si ustedes están sembrando envidia, si ustedes están sembrando juicio, eso es lo que ustedes van a cosechar. Pero eso tú y yo ya lo sabemos constantemente y día a día en este mismo tiempo Dios está revelando su palabra, Dios está revelando su corazón. Y me quiero enfocar a esas buenas semillas que el Señor espera que tú y yo sembremos, esas buenas semillas que estarán dando esa cosecha de vida eterna. Me quiero enfocar en esas buenas semillas. Y te decía que hoy puede ser ese tiempo, hoy puede ser un buen tiempo para comenzar a sembrar buenas semillas. Que si tú y yo no lo hemos estado haciendo, hoy el Señor es bueno y siempre trae esa palabra que previene nuestros corazones. Y si tú y yo no lo hemos estado haciendo, hoy puede ser el día de sembrar una buena semilla. A veces, muchas veces queremos esperar algo de alguien o incluso en nosotros mismos queremos ver un resultado cuando con anterioridad no hemos sembrado esa buena semilla. Queremos a lo mejor recibir un buen trato de una persona sin que de nosotros con anterioridad haya salido hayamos sembrado alguna manifestación de lo que es Jesús en nosotros para esa persona. Queremos esperar algo que tú y yo no hemos dado. Y a lo mejor hoy es ese momento en el que tú y yo podamos sembrar una palabra de ánimo en alguien más, en algún familiar. Y yo te decía que me quiero enfocar en esas buenas semillas, pero no esas semillas que tú y yo estamos acostumbrados a dar. Porque a veces sembramos una palabra de ánimo en esa persona que es nuestra mejor amiga, que opina igual que nosotros, que se junta con nosotros. Y el Señor quiere llevarnos, quiere retarnos a algo más, a sembrar en esos corazones que tú y yo creemos que no se lo merecen. Ese es el verdadero reto. Que no salgas a lo mejor con las mismas personas en esa foto que estamos acostumbrados a verte. El Señor quiere que tú y yo vayamos a algo más, a retarnos a sembrar en esos corazones que no se lo merecen según nuestra propia opinión. A lo mejor ese familiar no se lo merece en lo natural. A lo mejor han pasado años y sigue sin merecerlo. Pero el Señor se sembró a sí mismo en ti y en mí que no lo merecíamos. Y Él se atrevió a hacerlo. A lo mejor es momento de sembrar esa oración en nuestro esposo, hombres en su esposa, a lo mejor en sembrar esa oración que a lo mejor pasó el tiempo y lo dejaste de hacer porque no veíamos un resultado a nuestra manera, no veíamos un resultado en nuestro tiempo. Y es momento de atrevernos a sembrar
esa oración. A lo mejor en sembrar, te decía, en esas personas que no pertenecen a tu círculo de amigos. Sabes que hay personas que están a lo mejor deseosas de que, de que se, de que tú ahora seas su amigo, pero como no nos atrevemos a sembrar en otras tierras, no nos atrevemos a salir de nuestros mismos círculo de amigos. Te decía al inicio que nuestra semilla, nuestra semilla en alguien más puede cambiar una historia. Y el Señor nos reta hoy a sembrar en algo distinto, a sembrar en corazones diferentes. A lo mejor es tiempo de sembrar calidad en nuestras familias. Hay tanta distracción, hay tantas cosas que están desenfocando nuestra mirada y nos olvidamos que nuestra familia necesita nuestra siembra, que nuestra familia necesita nuestro tiempo, necesita nuestro consejo. Y aquí voy a hablar a los papás, no hay mejor consejo que el que Jesús puede hablar a través de ti a tus hijos. No hay mejor semilla llamada consejo que lo que el Señor puede hablar a través de ti a cada uno de tus hijos. Lamentablemente, jóvenes, adolescentes buscan consejo de sus mejores amigos, imagínate. El Señor quiere que tú y yo seamos los mejores amigos de ellos. Y están buscando consejo, están buscando esa semilla en alguien más. Eh, eh, y es momento de sembrar en nuestras generaciones. Podríamos pensar, ¿y cómo siembro en generaciones si todavía ni siquiera los conozco? Puedes estar sembrando. ¿Cómo tú y yo le podemos hacer? Profetiza sobre tus generaciones. Levanta tus generaciones delante de Dios. Profetiza palabra de verdad sobre ellos. Constantemente cuando estamos orando, necesitamos pedirle al Señor ese corazón que nos permita ver a nivel generacional. Yo declaro en el nombre de Jesús y comienza a bendecir. Si tu hijo está pequeño, bendice la esposa de tu hijo, bendice a tus nietos, bendice tus generaciones. Declara que son generaciones que van a servir a Dios. Declara que son generaciones que van a intimar con Dios. Y esa es una semilla que solamente va a poder venir de ti, aunque tú pidas oración al equipo de intercesión. Hay una semilla especial que tú puedes sembrar cuando tu boca es usada para levantar a tus hijos, a tus generaciones. Necesitamos sembrar, necesitamos sembrar esas palabras de fe, sembrar aquello que el Señor hace que nuestro espíritu pueda disfrutar una vida eterna. Es momento de dar de gracia lo que tú y yo hemos recibido de gracia. Yo te decía al inicio que Jesús fue esa semilla que produjo en nosotros una vida eterna. Y, y, cuando, y cuando el Señor se dio a sí mismo, a ti y a mí no nos costó. Y a veces limitamos nuestra semilla creyendo que a esa persona que a la que vamos a sembrarle le tiene que costar nuestra misericordia. Le tiene que costar nuestro amor, le tiene que costar nuestra amistad. Y sería como injusto pensar que aquello que a ti y a mí no nos costó, le tendría que costar a alguien más. ¿Por qué entonces tendría que ser difícil sembrar? ¿Por qué tendría que ser difícil que nuestra semilla tenga el poder de cambiar la historia de alguien más?
Y ese alguien más me estoy refiriendo a esa persona que tú y yo estamos pensando que no se lo merece. A ese alguien más me estoy refiriendo. No nos costó nada esa salvación. En primera instancia no nos costó nada. El crecimiento ya es algo que tú y yo estamos esforzándonos, estamos disciplinándonos y todos esas disciplinas espirituales. Pero en primera instancia la salvación no nos costó. ¿Por qué tendríamos que condicionar nuestras semillas a corazones que sí se lo merecen o a corazones que no se lo merecen? Y voy a terminar con una historia que está en Hechos 3 del 6 al 8. Hechos capítulo 3 versos 6 al 8. El título de esta porción de la Biblia dice, curación de un cojo. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios y le reconocían que él era el que se sentaba a pedirle limosna a la puerta del templo, La Hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Fíjate, aquí me llama la atención cómo en el verso 5 dice que este hombre, este, este, este cojo, lo ponían, dice que lo ponían a la entrada, a la puerta del templo llamado La Hermosa. Y me llama la atención cómo el verso 5 dice, entonces él les estuvo atento esperando recibir de ellos algo. Este cojo estaba atento esperando recibir algo. ¿De quién? De Pedro y Juan. Ahora, ¿por qué hago énfasis en este verso 5? Porque la gente está atenta esperando recibir algo de nosotros. La gente está atenta esperando recibir algo de nosotros. Y aquí podríamos preguntarnos, ¿qué es lo que tú y yo podríamos ofrecerle a esa gente? ¿Qué es lo que tú y yo podríamos sembrar en esa gente? Y es que aquí la actitud de Pedro y Juan, esta historia es una muestra de lo que tú y yo podemos sembrar en ese cojo espiritualmente. Tú y yo podemos sembrar. Y Pedro y Juan aquí nos muestran que como seguidores de Cristo, como conocedores de Dios, sembraron lo correcto en ese hombre. El verso 6 Pedro y Juan dicen, no tenemos lo que posiblemente tú estás esperando, porque este hombre estaba acostumbrado a recibir limosna. Hay gente, a lo mejor gente enferma está acostumbrada a recibir esas palabras de, ay, y si ya no te sanas, y si te vas, y si te queda, y a lo mejor te vas a quedar así. Esa gente enferma está acostumbrada a recibir limosna. Pero Pedro y Juan aquí nos enseñan algo. Ellos les sembraron lo que en ellos había, que era Cristo, que era la verdad, que era el camino, que era la vida. Ellos sembraron algo que este hombre no estaba acostumbrado.
Y tú y yo día a día nos topamos con gente así, gente enferma. Que a ti y a mí, ¿qué nos corresponde sembrar? Fe, sanidad. Hay algo más. Y no solo sanidad, hay algo más, hay algo llamado salvación. Gente a lo mejor que está pasando por alguna adicción, está acostumbrado a recibir limosna, está acostumbrado a recibir esas palabras. Él se lo está buscando, él se lo merece porque no quiere ser obediente. Esa gente en adicción está acostumbrada a recibir eso. Pero tú y yo no somos esa gente que da limosna. Llévala a recibir semilla de fe. Ella hay alguien que Dios, hay alguien llamado Jesús que puede restaurarte. Y a veces creemos que con un simple darle un plato de comida ya esa persona fue salva y no es así. Le quitaste el hambre por algún momento, pero no fue salva. Porque tu semilla, nuestra semilla no tiene que ser una limosna. Y el Señor quiere retarnos a eso, a que como Pedro y Juan, y mira esa semilla que sembraron en este cojo. Si seguimos leyendo, dice que ellos le dicen, no tenemos oro ni plata, no tenemos esa limosna que estás acostumbrado a recibir, pero lo que tenemos te lo damos. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Tu semilla puede hacer que esta persona que está coja espiritualmente, al momento sus pies puedan ser afirmados. ¿Te das cuenta cómo nuestras semillas impactan? Y dice que se levanta este cojo y entró con ellos en el templo. Fíjate cómo una limosna hace que nuestra vida sea igual, pero la semilla correcta hace que tú y yo sembremos en esas personas y que venga una cosecha. ¿Y cuál fue la cosecha? Este cojo entró con Pedro y Juan al templo. Su semilla lo introdujo a la presencia de Dios. La semilla de Pedro y Juan hizo que este hombre disfrutara lo que es Dios. ¿Te das cuenta que nuestras semillas sí pueden impactar? Este hombre entró con ellos al templo y experimentó lo que es Dios. Este hombre encontró la salvación. No solamente este hombre le alcanzó para su taco de la tarde o su torta de la mañana. Este hombre experimentó algo más, experimentó la salvación. Finalmente dice que entra, alaba al Señor y luego se convierte como testimonio. Y dice que personas lo veían y se asombraban de que ahora ya no era ese cojo que pedía limosna, ya era alguien que alababa al Señor. Necesitamos sembrar lo correcto, quitarnos esas ideas de eso que la gente está acostumbrada a recibir. Necesitamos sembrar lo correcto. Vamos a orar, ¿va? Señor, te damos gracias, papá, por este tiempo. Te damos gracias, Señor, porque eres tú hablando a cada uno de nuestros corazones, Señor. Enséñanos, papá, a sembrar, Señor, en aquellas personas que están esperando ansiosas algo de nosotros, papá. Quita todo argumento, quita toda idea incorrecta de nosotros, Señor. Enséñanos a ver a los que no vemos, Señor, como merecedores de tu salvación. Enséñanos a verlos como tú los ves, papá. Y que de nosotros salga esa semilla que está dando una cosecha buena.
Permite y enséñanos a que sembremos buenas semillas, papá. Que no pase este día, Señor, sin que hayamos sido obedientes hoy a tu llamado y a sembrar un detalle, Señor, en esa persona, papá. Muéstranos a esa persona. Haz que nos topemos con ella, Señor, y que estemos dispuestos a sembrar. Te damos gracias por este tiempo, Señor. Gracias por cada hogar aquí representado. Hoy creemos que son hogares que tú despiertas en cada uno de nosotros. Esa pasión de sembrar, Señor. Esa pasión de darnos a nosotros mismos, Jesús. De dar nuestro tiempo, nuestros recursos. Hoy creemos, Señor, que eres tú produciendo esa cosecha buena, aún sobre cada generación aquí representada, Señor. Hoy las levantamos delante de ti, clamando porque sean generaciones, Señor, apasionadas por ti, generaciones que les agrade, Señor, intimar contigo, generaciones obedientes, generaciones que amen tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos gracias por este tiempo, papá. En el nombre de Jesús, amén y amén.